y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo este cómic Kingdom Come de Mark Waid y Alex Ross. Se trata de una miniserie de solamente 4 números de DC Comics que está guionizada por Mark Waid y dibujada y coloreada por Alex Ross. Waid es un guionista que está en general bastante bien, pero es que Alex Ross es un dibujante que es Dios. Por lo menos para mí, tiene una forma de dibujar increíble y precisamente por eso a veces solamente se le usa para las portadas y luego en las páginas interiores hay otro dibujante, así que se juega al despiste y sinceramente es una lástima porque cuando dibuja todo el cómic entero en general son una pasada. Esta miniserie fue publicada en 1996, así que ya ha pasado muchísimo tiempo y la idea proviene precisamente de Alex Ross, pero al tratarse de un universo alternativo, forma parte del sello de Elseworlds de otros mundos de DC, que es precisamente para desarrollar estos what ifs, cosas que están separadas del universo DC. Aunque hay que decir que más adelante pues dijeron que quizás no era tanto un Elseworlds, sino que pasaba en el multiverso, en una de las tierras alternativas, pero bueno, eso es algo que se ha dicho después y sinceramente, o sea, no tiene ningún sentido de que esto sea el futuro de nada y claro, cuando tienes tierras infinitas, pues claro que te puede caber todos los what ifs allí. Lo importante al final es el universo que utilizas siempre, pero bueno, es un cómic que está considerado una obra maestra porque lo es, no tiene nada que ver con el resto de los cómics de superhéroes, es decir, es cierto que se hacen obras similares a esta de vez en cuando dentro de los superhéroes, pero son la excepción, es decir, a nivel de trabajo se acerca muchísimo más a una obra de cómic europeo que no a una obra de cómic americano y es precisamente por eso, por la calidad del guión, por la calidad del dibujo, que ganó 4 premios Eisner, que como ya os he dicho muchas veces, los Eisner son el equivalente de los Oscar en el cine. Precisamente por todos los premios que ha ganado es un cómic que suele estar en edición y actualmente la edición que existe es esta que tengo yo de ECC Comics, que está publicada en su sello Black Label, que es esta que tiene las páginas entintadas de color negro y tiene 232 páginas. Es una edición que está muy bien, en general las Black Label están muy bien, pero es un formato un poquito pequeño y a veces como las páginas están muy satinadas, todo lo que no forma parte de las páginas del cómic, a veces la letra cuesta de leer porque en lugar de ser el fondo blanco y la letra negra es el fondo negro y la letra plateada y entonces es fácil que la tinta se corra y cueste de leer, así que bueno, si alguien me escucha de ECC Comics, no sé, quizás podríais arreglar esto porque casi me dejo la vista leyendo los prólogos, pero bueno. ¿Qué contiene? Los 4 números de la miniserie de Kingdom Come. Después hay contenido adicional que a mí me parece muy interesante, que es sobre todo el proceso creativo de Alex Ross, que a mí como me encanta el dibujo y el color, pues me parece muy interesante, es una pasada cómo diseña los personajes y cómo pinta y cómo estructura las páginas. Y después, algo que también es muy importante, hay 3 ilustraciones con todos los personajes de superhéroes y antihéroes que aparecen en el cómic, que son más de 100, y al lado pues hay la leyenda, la referencia de cada uno de ellos para que sepamos quiénes son, porque claro, muchos son personajes que existen, porque hay muchos personajes que son hijos o nietos de los superhéroes tradicionales que han aparecido en los cómics, pero que no son exactamente así. Así que es muy interesante, yo los recomiendo de ir mirando sobre todo a lo largo de los 2 primeros números para tener claro quién es quién. Desgraciadamente esta edición no contiene un one shot de la Justice League que da el preámbulo de todo lo que sucede en el cómic y que facilite la comprensión del cómic cuando empiezas a leerlo, pero tampoco explica nada que no se explique después en el cómic, así que bueno, se podría haber incluido, pero el no haberse incluido tampoco es el fin del mundo. Dado que es un what if, un Elseworlds, como se llaman en DC, es independiente de que hayamos leído cómics anteriores, porque no sigue la trama de ninguna colección, ni de Superman, ni de Wonder Woman, ni de Batman, pero sí es importante saber quiénes son estos personajes. Aunque sea a nivel de películas, es suficiente. Evidentemente es mejor si os habéis leído cómics, pero incluso sin saber quiénes son, es un cómic disfrutable. Pero claro, cuanto menos sepas, te perderás más cosas. Pero si sabéis lo básico, es completamente disfrutable. El cómic se sitúa así en un futuro distópico bastante lejano porque todos los superhéroes son muy mayores y precisamente es un futuro en el que los superhéroes tradicionales
se han retirado y esta nueva generación de superhéroes son unos superhéroes muy peligrosos, amorales, que cada vez se han ido desatando más porque luchan en las calles y en sitios que están completamente poblados y les importa un pepino la gente que se lleve por delante, y ya no os digo los daños materiales de la ciudad, que eso ya sí que es destrucción total. Así que si ves a otros superhéroes o a un superhéroe o un villano luchar entre ellos, pues más vale que huyas y no te quedes ahí mirando, porque no habrá nadie que esté allí ojo a visor para salvarte. Respecto al guión de Waid, como os he dicho, es una idea inicial de Alex Ross que se le ocurrió mientras estaba trabajando en el proyecto de Marvel, que no es lo mismo que Kingdom Come, pero que sí es un proyecto diferente al estilo tradicional de los superhéroes, es algo muchísimo más trabajado y precisamente quería hacer algo similar con DC, y la gente de DC le recomendó trabajar con Mark Waid como guionista porque tiene un conocimiento profundo de los superhéroes de DC, así que empezaron este proyecto. Y es cierto que a veces no podemos identificar del todo los personajes que aparecen dentro de este cómic precisamente por la dilación temporal que ha habido entre lo que estamos leyendo ahora o lo que estamos acostumbrados a leer y lo que nos encontramos allí, pero lo que sí que es cierto es que crea un universo totalmente coherente, que el desarrollo psicológico de los personajes es muy bueno porque la mayor parte de los superhéroes parten de un punto en el que están destrozados, todos ellos, algunos más, algunos menos, que han perdido su identidad y que en este cómic tienen que intentar recuperarla para intentar recuperar y rehacer parte de sus vidas. Además, el estilo narrativo es genial y precisamente contribuye a esta distancia que nos encontramos de los cómics, porque no vemos las viñetas a través de los ojos de ninguno de estos superhéroes, sino que el narrador es un cura, es un ministro religioso que viaja junto a el espectro para repasar toda la historia que lleva a un punto apocalíptico que sucede en el cómic y decidir quién es el culpable de haber llegado a este punto. En cuanto a la narrativa gráfica, la verdad es que está muy bien narrado y es muy fluido, pero no hay algo así súper espectacular, porque realmente la narrativa gráfica está al servicio del dibujo, que es lo que realmente es espectacular a nivel gráfico de este cómic. Y es que el dibujo y el color excepcionalmente es de Alex Ross y no hay entintado, porque es un estilo muy personal y muy realista, y de lo único que nos encarga Ross es precisamente de la rotulación, es decir, de los bocadillos, de elegir las formas, incluir los textos, porque de la distribución también trabaja conjuntamente con el rotulador. Y es que a nivel gráfico es una pequeña obra de artes porque está muy bien cuidada, está estudiado lo que sale en cada viñeta, hizo un storyboard muy detallado, muchas versiones, porque incluso hizo un storyboard con aguadas, con las sombras y demás, para hacer estudios de luz de cómo se iluminaba cada cosa. Otra cosa que no sucede normalmente en el ámbito de los superhéroes es que todo lo que dibuja lo dibuja con referente, es decir, tiene modelos de personas para cada personaje, para estudiar sus expresiones y sus posiciones, que es algo que no se suele utilizar y que de hecho para algunos está incluso mal visto utilizar referentes. Y sinceramente, o sea, si el resultado final es este, ¿qué tiene de malo utilizar referentes? Porque precisamente esto le permite conseguir una hiperrealidad y un nivel de expresión de los personajes muy importante. Te da la sensación de que estás viendo prácticamente una película por la calidad del dibujo. Y el hecho de que no esté entintado, sino que hay el dibujo a lápiz que está luego pintado a mano, pues aún contribuye muchísimo más a toda esta sensación. Asimismo, las viñetas están llenas de detalles y los únicos casos en los que no hay fondos es cuando claramente se quiere concentrar en la expresión de alguno de los personajes, así que no es que no haya fondos para economizar el tiempo porque esté pillado en los tiempos de publicación, sino porque realmente lo quiere así. Y también las splash page normalmente están reservadas, como siempre, en las escenas estas que crean más impresión, y por ejemplo se utiliza esta splash page cada vez que hace una reaparición uno de los superhéroes tradicionales o cuando pasa alguna cosa pues que es bastante traumática. Otra cosa que destaca es que, a pesar que es de 1996, elige los uniformes más tradicionales de los superhéroes, es decir, Superman va con los calzoncillos hiperrojos, nada de un cinturón o un rojo así más disimulado, sino que en muchas ocasiones el uniforme de Superman utiliza los colores esos brillantes y primitivos que veíamos al principio, y que aún así no parece ridículo porque estamos en un escenario que es muy serio. Y Wonder Woman aparece como aparecía al principio, que es básicamente con un bañador, que no sé cómo no se le ve nada a esa chica, pero que claro, que es como aparecía al inicio, y quiere mantener esta imagen porque precisamente Superman y Wonder Woman son los que menos han envejecido y por lo tanto con los que pueden mantener este tipo de vestuario. Y con el resto de los personajes me parece también muy bueno el estudio que ha hecho de envejecimiento de cada uno de ellos, especialmente de Bruce Wayne o de Green Lantern, porque
estos no tienen solamente algunas canas, sino que tienen el pelo completamente blanco. Se ve que físicamente ya no son capaces de hacer lo que podían hacer, no solamente los que no tienen poderes, porque esos ya están hechos polvos como Bruce Wayne, sino también los otros que sí que tienen poderes y que ves que ya no pueden hacer lo que hacían antes, pero siguen siendo personajes muy poderosos. Y como os digo, los personajes que como Bruce Wayne, Batman, ni siquiera tenían superpoderes, son los que están más estropeados porque, por ejemplo, Bruce Wayne necesita un exoesqueleto para poder moverse y ya no hace de Batman, sino que tiene un ejército de robots, como luego veremos. En cuanto al color, oficialmente se supone que está hecho con wash, que para los que no lo sepáis, son un tipo de pintura semejante a las acuarelas, lo que pasa que son mucho más opacos y por lo tanto se pueden trabajar muchísimo más, pero hay viñetas que parece que tengan técnica mixta y evidentemente hay brillos hechos por ordenador, pero la base está claro que es este wash que os digo. Y dependiendo del momento, pues se utiliza colores más brillantes, colores más primarios y otras veces los utiliza muchísimo más apagados. Por ejemplo, cuando aparece Gotham City o cuando aparece Batman, los colores son colores azules, muy apagados. En las imágenes iniciales del apocalipsis utilizan naranjas y rojos y el dibujo también es mucho más confuso y abstracto. Cuando aparece Superman o cuando aparecen los superhéroes, aunque el resto del fondo esté apagado, los superhéroes en sí tienen colores brillantes para que destaquen sobre el resto. Así que utiliza el color de forma muy inteligente, no es una cosa que sea uniforme a lo largo de todo el cómic, sino que depende de lo que esté pasando, utiliza un juego de colores u otro. Por cierto, suscribiros. Y ya antes de entrar a la reseña os voy a explicar un poquito la situación del mundo, que es esto lo que sale en el one shot de la Justice League y que luego vemos a lo largo de los números. Y en este mundo, Superman y la Liga de la Justicia decidieron hace 10 años retirarse después de que uno de los nuevos superhéroes, llamado Magog, que no tiene ninguna clase de escrúpulos y no le importa matar, no tiene esta etiqueta que tienen el resto de los superhéroes de que no matarás, asesina al Joker cuando lo conducían a los juzgados después de haber cometido un asesinato múltiple, asesinando a la mayor parte de los periodistas y del personal del Daily Planet, entre los que se encuentran evidentemente Lois Lane y el resto de amigos de Clark Kent. Esto evidentemente destroza a Superman, pero a pesar de ello Superman denuncia la actuación de Magog como un asesino porque es un asesinato a sangre fría. No estaba viendo un confrontamiento con el Joker, sino que aparece y lo mata y ya está. Pero Magog se defiende diciendo, y la verdad es que tiene la razón, porque todos lo pensamos en un momento u otro, que el Joker se hubiese escapado en un momento u otro y hubiese ocasionado otro asesinato múltiple y que por eso lo mató. Y precisamente, pues, tiene una aclamación pública y de parte dicen, oh sí, tú sí que molas, no sé qué, y claro, lo absuelven y sale tan tranquilo por las calles. Esta aceptación por parte de la opinión pública, que lo ve como a un héroe, pues afecta profundamente a Superman y al resto de superhéroes y consternados se alejan del mundo. Pero ¿qué pasa? Que con la retirada de Superman, que esto también lo vemos en los cómics de la muerte de Superman, el mundo deja de tener como referente a Superman y como ejemplo y fuente de inspiración de todo lo que tiene que hacer un hombre para ser bueno, para actuar moralmente, porque Superman es fuente de esperanza, es el símbolo de todo lo bueno y de todas las cosas buenas que hay en este mundo, y no solamente afecta a la sociedad que es incapaz de hacer nada por ellos mismos debido a la existencia de los superhéroes, pero además los superhéroes emergentes no tienen este referente y cada vez se desvían más de este ideal hasta que en la actualidad, 10 años después, pues son una fuente de temor más como villanos que no como superhéroes, porque la línea que separa uno de otro pues cada vez se ha ido diluyendo más y son simplemente una fuente de temor y de destrucción que te pueden matar en cualquier momento aunque no sea de forma intencionada. Y ya yendo a la reseña, cada número, como os he dicho, empieza con 2 páginas como mucho de imágenes del apocalipsis que viene y algunas líneas del apocalipsis de la Biblia, es decir, del libro del apocalipsis de la Biblia, para luego entrar en la narración en sí de lo que sucede. Y al principio se nos presenta a Norman Mackay, que por cierto, el referente de Norman Mackay es el padre de Alex Ross, que es un ministro religioso que será el narrador de todos estos números. Y que después de que uno de sus amigos muera, Wesley Dodds pues recibe de él su capacidad para tener visiones apocalípticas sobre el posible futuro de la Tierra. Este Dodge no es sino que la primera encarnación de Sandman, por lo que estas visiones formaban parte de sus poderes y que con el paso del tiempo evidentemente ha envejecido y estas visiones la han ido enloqueciendo hasta que finalmente muere. Poco después de recibir estos poderes aparece la figura del espectro que lo recluta para que lo ayude a juzgar estos acontecimientos de los que está teniendo visiones y
dirimir quiénes son los culpables de este apocalipsis que llegará, pero para ello necesita una ancla humana, alguien que tenga el poder de estas visiones para que lo vaya guiando a través de los diferentes escenarios y además que mantenga un punto de vista humano, porque a pesar de que este espectro era humano, recibió poderes angelicales mucho tiempo atrás y ha perdido el contacto con la humanidad. Y es a través de este viaje que iremos viendo los acontecimientos que llevan a este desastre. Y en un primer momento, antes de que aparezca ningún superhéroe, vemos el caos total que ocasionan estos superhéroes, que los ciudadanos que no mueren en sus luchas es porque consiguen huir y que no les dé nada, no porque ellos vigilen, y mientras tanto el espectro le va explicando que desde que se han retirado los superhéroes tradicionales, que este es el punto en el que iba a desembocar todo esto. Y se ven varias viñetas de lo que están haciendo los superhéroes más importantes de la Liga de la Justicia, para luego ir a una imagen de Superman allí haciendo de granjero en una granja idílica que inicialmente evidentemente pensamos que es Kansas, y aparece Wonder Woman que le dice que tiene que dejar este retiro obligatorio y que tiene que despertar y ayudar a la humanidad porque la humanidad se está yendo por el retrete, pero no consigue hacer reaccionar a Superman. Y mientras le está riñendo, pues nos damos cuenta que ni siquiera se encuentra en Kansas de verdad, sino que se encuentra en la fortaleza de la soledad y que todo este paraíso terrenal en realidad es una proyección, aunque sí que los cultivos existen de verdad, y lo lleva a su sala de vigilancia para explicarle, para enseñarle que Magog, que es quien lo destrozó, y su batallón de la justicia han aniquilado Kansas. Porque en una lucha de las suyas atacan a Parásito con una fuerza excesiva y a pesar de que Parásito se rinde y está suplicando clemencia, les pide que paren, lo siguen atacando y accidentalmente, mientras se está defendiendo, mata al Capitán Átomo y al matar al Capitán Átomo, pues libera su energía nuclear irradiando todo el estado de Kansas y parte de los estados colindantes, eliminando toda la vida que se encuentra allí, humana y animal y vegetal. Y lo peor de todo no solamente los millones que han muerto, sino que Kansas es el granero de Estados Unidos, por lo que gran parte de la producción de alimentos proviene de allí y se genera una crisis sin precedentes. Pese a todo esto, aparentemente Superman no reacciona y Wonder Woman se va enfurruñada y pensando en cómo va a salvar esta situación. Wonder Woman, por su parte, aunque sí que ha seguido, entendemos, inmiscuyéndose en la vida de los humanos, sabemos que ha perdido su condición de princesa de las Amazonas porque las Amazonas consideran que no ha conseguido su objetivo de traer la paz a los humanos y conseguir un mundo mejor. Pero a la viñeta siguiente vemos cómo Superman al final sí que reacciona y aparece en una de las peleas separando a los diferentes superhumanos que están luchando allí y reactiva la Liga de la Justicia tradicional yendo a buscar a cada uno de los superhéroes retirados y además recluta muchas veces de forma forzada a nuevos héroes de los que están en ese momento en activo. Los métodos de Superman son en parte los habituales, pero en otras partes no, porque Superman siempre tiene esa línea, esa tendencia que se ha explotado precisamente en los What If y cuando se ha desarrollado más su figura, en que tanto buenismo puede desembocar un poquito en el autoritarismo y eso es un poquito lo que se ve aquí, que obliga a los superhéroes a formar parte de su liga conmigo o contra mí y si solamente hay el discurso del enemigo. Y el único que no se le une de la élite de los superhéroes es Batman, porque Batman ha dejado de trabajar en ningún momento, lo que pasa que como físicamente ya no podía hacer nada, tiene su ejército de robots que de facto han establecido un estado policial en Gotham City porque a la que alguien hace algo aparece allí un ejército de robots para pararlo. Y esto es porque no le puede perdonar que no solamente que desapareciese, sino porque también cree que las cosas no se pueden solucionar de la forma tradicional a través de la Liga de la Justicia y de la fuerza, sino que se tiene que utilizar la inteligencia para desactivar toda la situación. Y finalmente vemos cómo los villanos tradicionales se han corporativizado y forman la mayor parte de ellos parte del Frente de Liberación de la Humanidad, que evidentemente está dirigida por Lex Luthor, por quien iba a ser si no, y que evidentemente tienen como objetivo acabar con todos los superhéroes de una vez por todas, en principio en beneficio de la humanidad, pero en realidad es para que ellos puedan controlar el mundo. Así que los intereses de estos diferentes grupos, por un lado Superman, por el otro Batman, por el otro Lex Luthor, así como los superhéroes que están campando en estos momentos, irán colisionando y este choque de poderes y la incapacidad de todos ellos por entenderse es lo que puede hacer desembocar en la tragedia que está viendo el ministro Norman Mackay.
En el vídeo se me fue la castaña y me olvidé de enseñaros algunas páginas y evidentemente voy a hacerlo. En esta página podéis ver el detalle con el que dibuja Alex Ross. Como podéis ver, es hiperrealista en comparación con otros cómics. Este es precisamente el narrador y estos son los que se autodenominan héroes. Podéis ver la destrucción que causan. Aquí podéis ver a Superman en su granja ficticia, como os decía, y cómo Wonder Woman va a verle. Como podéis ver, ellos sí que tienen canas, pero muy pocas. Tiene más Superman que Wonder Woman. Pero, como os he dicho, es completamente ficticio porque en realidad se encuentra en la Fortaleza de la Soledad. Aquí vemos cuando Superman decide intervenir y ayudar a la población. Y como podéis ver, pese a que utiliza los colores así súper vivos y el uniforme pues más cutre de Superman que conocemos, que es el más tradicional y que ahora está muy superado, consigue transmitir una imagen muy seria y que nadie se pone a reír. Aquí vemos lo que está haciendo Batman en Gotham City. Y os enseño también esto porque es muy gracioso, porque existen unos restaurantes en los que los héroes tradicionales pues son los camareros, es decir, están disfrazados, cosa que, bueno, sorprende muchísimo a los superhéroes. Y ya no os voy a enseñar nada más porque si no os voy a hacer spoilers de lo siguiente que viene. Y aquí lo dejo, parece que os haya explicado mucho, pero en realidad solamente os he explicado el primer número de 4, así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes van a ser en el ámbito de los libros, los siguientes libros de la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, Solaris de Stanislav Lem, y también van a venir los últimos libros de la saga principal de Dune, que ya toca leerlos, y en el ámbito de los cómics No soy un ángel de Ai Yazawa, y por supuesto voy a seguir con los muertos vivientes hasta que termine. Nos vemos en el siguiente vídeo.